Hola y bienvenidos a este séptimo episodio de su podcast favorito, Embriología Paso a Paso, en el cual veremos el desarrollo de la cara y cuello, y sin perder la costumbre, al final mencionaremos las malformaciones correspondientes. Desarrollo de la cara. El primordio facial va a aparecer al comienzo de la cuarta semana, alrededor del estomodeo, que va a ser la cara primitiva. El centro de organización proencefálico incluye el mesodermo precordal, que se localiza en la línea media por delante de la notocorda y que cubre la supuesta placa neural proencefálica. Los 5 primordios faciales que aparecen en forma de prominencias alrededor del estomodeo son los siguientes: una prominencia frontal nasal, prominencias maxilares bilaterales y prominencias mandibulares bilaterales. Las prominencias mandibulares y maxilares son derivados del primer par faríngeo. Las prominencias frontal nasal rodean la parte ventral lateral, que da lugar a las ópticas que forman los ojos. Las prominencias maxilares forman límites laterales del estomodeo, y las prominencias mandibulares constituyen el límite caudal del estomodeo. Hacia el final del periodo embrionario, la cara tiene un aspecto claramente humano. La mandíbula y el labio inferior son las primeras partes en formarse. Al final de la cuarta semana aparecen las partes inferolaterales de la prominencia frontal nasal, engrosamientos ovales bilaterales del ectodermo de superficie que son denominadas placas nasales. El mesénquima prolifera en los bordes de las placas, dando lugar a la aparición de elevación con formas de herradura. Corresponden a las prominencias nasales mediales y laterales. Como consecuencia, las placas nasales se sitúan en zonas de depresión denominadas fosas nasales. Cada prominencia nasal está separada de la prominencia maxilar por una herradura denominada surco nasolagrimal. Al final de la semana se empiezan a desarrollar los primordios de la oreja. Se forman 6 montículos auriculares alrededor de la primera herradura faríngea, representado el primordio de la oreja y el cuello auditivo externo. Al principio las orejas se van a situar en la región del cuello, pero a medida que se desarrolle la mandíbula se acabarán localizando en la parte lateral de la cabeza a la altura de los ojos. Al final de la sexta semana, cada prominencia maxilar se une a la prominencia nasal lateral a lo largo de la línea del surco nasolagrimal. De esta manera se establece una continuidad formada por la prominencia nasal lateral y la región de la mejilla, formada por la prominencia maxilar. El conducto nasolagrimal se va a desarrollar a partir de un engrosamiento alargado del ectodermo, que surge en el suelo del surco nasolagrimal. A este engrosamiento se transforma en un cordón epitelial que separa el ectodermo y se induce en el mesénquima, donde a consecuencia de apoptosis, el cordón epitelial se canaliza y se convierte en un conducto. Al final del periodo fetal, el conducto nasolagrimal drena en el meato inferior, localizado en la parte lateral de la cavidad nasal. Este conducto es completamente permeable tras el nacimiento. Las prominencias nasales mediales se fusionan entre sí, con las prominencias maxilares laterales. A medida que se fusionan las prominencias nasales mediales, forman un segmento intermaxilar que dará origen a parte medial del labio superior, parte premaxilar del maxilar y la enzima asociada, y paladar primario. Los labios y las encías comienzan a desarrollarse a partir de un engrosamiento lineal del ectodermo, denominado labio gingival, donde de manera gradual la mayor parte de la lámina degenera, dejando un surco labiogingival entre los labios y las encías, que finalmente formará el frenillo del labio superior. El desarrollo posterior de la cara se produce con lentitud a lo largo del periodo fetal y se debe a cambios en las proporciones y posiciones relativas de los componentes. El pequeño tamaño de la cara antes del nacimiento se debe a el desarrollo rudimentario del maxilar y la mandíbula, la falta de erupción de los dientes de leche y el pequeño tamaño de las cavidades nasales y de los senos maxilares. Desarrollo del paladar. El desarrollo del paladar se inicia en la sexta semana, sin embargo su desarrollo completo se produce hasta la semana 12. El desarrollo del paladar se va a dar en 2 fases: desarrollo de un paladar primario y desarrollo de un paladar secundario. Paladar primario. Al comienzo de la sexta semana empiezan a desarrollarse el paladar primario a través del proceso medio. Al principio es una masa de mesénquima que tiene configuración en cuña y que es localizada entre las superficies internas de las prominencias maxilares, de los maxilares en desarrollo. El paladar primario va a formar la parte anterior y de la línea media del maxilar, la parte premaxilar del maxilar superior. Paladar secundario. El paladar va a comenzar a desarrollarse durante la sexta semana a partir de 2 proyecciones mesenquimales, que se extiende desde las partes internas de las prominencias maxilares. Inicialmente las estructuras se proyectan en dirección inferior medial a cada lado de la lengua. A medida que los maxilares y la mandíbula se alargan, empujan la lengua y hacen que se aleje respecto a la nariz, con el resultado y hace que quede en una posición más baja de la boca durante las semanas séptima y octava. Los procesos palatinos aumentan en una posición horizontal y por encima de la lengua. En el paladar primario se desarrolla gradualmente hueso con formación de la parte premaxilar del maxilar.
Al mismo tiempo, el hueso se extiende desde los huesos maxilar y palatino hacia los procesos palatinos, formando el paladar duro. Se extiende en dirección posterior hasta más allá del tabique nasal y se fusiona formando el paladar blando, incluyendo su proyección cónica blanda y la úvula. El canal nasopalatino es un pequeño canal persistente en el plano medio del paladar entre la parte anterior del maxilar y los procesos palatinos del maxilar. Este canal está representado en el paladar duro del adulto como el agujero incisivo. El tabique nasal se desarrolla en forma de un crecimiento en dirección inferior de las partes internas de las prominencias nasales mediales fusionadas en la 9ª semana de fusión entre el tabique nasal y los procesos palatinos. Comienzan y finalizan en la parte posterior, casi la semana 12, por encima del primordio del paladar duro. Ahora pasaremos a las malformaciones. La primera será la hipoplasia mandibular. Esta consiste en un desarrollo inferior de la mandíbula con respecto al maxilar superior, lo que condiciona un aspecto de mentón pequeño, con excesos de papada. Esta deformidad puede aparecer solo o con otros síndromes, como el de Pierre-Robin o algunas fisuras faciales. La segunda será el labio paladar hendido. Ambas son las formaciones craneales faciales frecuentes. Estos defectos suelen clasificarse en función de criterios evolutivos, tomando como referencia anatómica el agujero incisivo. Existen dos grupos principales de fisuras labiales y palatinas: anomalías con hendiduras anterior y anomalías con fisura posterior. A la vez, el labio paladar hundido puede ser unilateral, de un solo lado, o bilateral, de ambos lados. El labio hendido medio es una anomalía infrecuente que se debe a una deficiencia del mesénquima. Este defecto da lugar a un fallo parcial o completo de la fusión de las prominencias nasales mediales con el proceso palatino medio. El paladar hendido se observa aproximadamente en 1 de cada 2.500 recién nacidos. La fisura puede únicamente afectar a la úvula, denominada úvula hendida. En casos graves asociados al labio hendido, la fisura del paladar se extiende en ambos lados, a través de las partes alveolar del maxilar y de los labios. En el paladar hendido completo es el grado máximo de cualquier tipo concreto. De fisura completa del paladar posterior, un defecto de que la fisura se extiende a través del paladar blando y llega en dirección anterior hasta el agujero incisivo. Las fisuras unilaterales y bilaterales del paladar se clasifican en 3 grupos: fisura del paladar primario o anterior, fisuras del paladar secundario o posterior, fisuras de las partes primaria y secundaria del paladar. Cabe resaltar que algunas fisuras del labio y el paladar, o ambos, parecen formar parte de síndromes determinados por la mutación, otras como partes de síndromes cromosómicos, especialmente de la trisomía 13. Esto es todo por nuestro 7º episodio en Embriología Paso a Paso. Nos vemos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo lo hermoso que es la embriología.